Muy buenos días, hermanos. Me es un placer poder dirigir algunas palabras a ustedes por medio de este video. Me presento primeramente a mí. Soy Ramón Carpenter, profesor de la Facultad de Teología. También he sido profesor del Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios en Springfield, Missouri, durante más de 20 años. También en la Facultad de Teología en la ciudad de Springfield también. Habiendo pasado unos 20 años en Sudamérica, principalmente en Bolivia, la Guayana Francesa y el Ecuador, pero ya durante los últimos 25 años viajando en diferentes partes del mundo enseñando. El motivo de esta presentación hoy es aclarar algunos asuntos en cuanto a la monografía que se hace después de la materia de la neumatología exegética y otros cursos también de la exégesis. Como tienen sus instrucciones de la facultad en cuanto a las monografías, se acuerdan de las instrucciones para monografía que fueron entregadas a cada uno de ustedes. Eso sirve de guía para la preparación de las monografías. Sin embargo, hay algunas instrucciones especiales y requisitos especiales para la exégesis. No es como una investigación cualquier en que se presenta un problema, se presenta también una hipótesis y las soluciones se llega a una conclusión. En la exégesis, más bien, uno estudia la palabra de Dios siguiendo las reglas de la hermenéutica con el fin de sacar la verdad de la palabra de Dios y así llegar al producto de la exégesis, que es el sermón. Así que el producto final de su trabajo en esta materia o cualquier materia de la exégesis será producir un sermón que sea de beneficio para la iglesia. Debido a la naturaleza de esta materia, neumatología exegética, los requisitos para la monografía varían un poco de estas instrucciones. Sin embargo, la tercera sección de sus instrucciones sí rige en esta materia también. En la tercera sección se habla de la parte técnica de su monografía. Un momento. Siempre hay problemas de la tecnología, ¿no? En la monografía, esto contará de las partes tradicionales, tal como hoja de título, de acuerdo a sus instrucciones, la hoja del contenido y las notas al final, y la bibliografía compendiada. Esta monografía que se hace para esta materia de la neumatología exegética contará normalmente de entre 25 a 50 páginas. Eso puede variar un poco, no mucho menos de las 25 páginas y rara vez más que los 50, aunque en ciertas ocasiones quizás sea necesario. Los requisitos particulares para esta materia, siendo que es curso de la exégesis, la monografía seguirá las reglas de la hermenéutica. La hermenéutica significa guiar fuera o sacar la verdad de la palabra. Por ejemplo, en Juan, cuando habla de Cristo Jesús, dice que Él le ha dado a conocer al Padre. Y la palabra en el griego es que Él es la exégesis del Padre. Uno ve al Padre viendo a Él. Entonces, en la exégesis, eso explica el significado de la palabra. Para esta materia, si usted no ha tomado recién una materia de la hermenéutica o la exégesis, se recomienda un libro de repaso por Henry Virkler que se titula La hermenéutica, principios y procedimientos de la interpretación bíblica. Se puede consultar también el libro por José Martínez sobre la hermenéutica, pero es más complicado. Se recomienda más bien eso por Henry Virkler, que es más sencillo y también sigue los 5 pasos que voy a presentar en este momento. En adición a las partes técnicas de la monografía, se desarrollará en 5 partes su monografía basado en 5 análisis de una perícopa. Una perícopa es una porción de la Biblia. Normalmente una perícopa es un párrafo o 2 párrafos. Raramente debe exceder los 15 versículos en largura. Cierto que a veces se puede hacer la exégesis de todo un capítulo, pero normalmente es una perícopa pequeña de 10 a 15 versículos. Y uno hará su análisis
basado en estos 5 pasajes. Primeramente, el análisis histórico, cultural y contextual. No se puede entender ningún texto aparte de su contexto. Hay un dicho que dice, si uno predica de un texto fuera de su contexto, llega a ser un pretexto de sermón. Así que vamos a dirigirnos a la palabra de Dios y procurar sacar nuestras doctrinas y nuestras enseñanzas del texto mismo. Y para eso uno tiene que estudiar el contexto histórico, uno tiene que estudiar el texto cultural, el contexto contextual para entender la cultura del momento que el texto mismo fue dado. No se puede interpretar todo texto de acuerdo al contexto moderno, tiene que ser de acuerdo al contexto de aquel entonces en que fue dado esta parte de la Biblia. Se hará luego el análisis léxico-sintáctico. Un léxico es en efecto un diccionario bilingüe en que se estudia o sea el hebreo o el griego y el significado de las palabras y la estructura. Sintáctico tiene que ver con la estructura o de un libro entero o de una sección del libro o de una oración. Normalmente cuando hablamos de sintaxis estamos hablando de la estructura de una oración. Le doy un ejemplo de la importancia de la sintaxis en hacer su exégesis. Cuando estaba predicando yo en Bolivia por los años 67 y 68, no me acuerdo el año exacto, pero estaba predicando en un pueblo de los guaraníes. Y recién habiendo llegado al campo misionero, estaba todavía pensando en inglés, traduciendo al español, y eso estaba siendo traducido al guaraní. Y tomé el texto de Juan, de la mujer adúltera, y cuando el Señor pregunta a ella, ¿dónde están tus acusadores? Dice, no hay. Y el Señor dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero en inglés la sintaxis es distinto. Y yo hice la traducción exactamente como la estructura en inglés, vete y peques no más. Pues se ve la diferencia, que peques no más significa seguir pecando. En español se tiene que poner o colocar la negación antes, no peques más, en vez de no peques no más. Así que la sintaxis para nosotros es importante. En el griego se puede colocar las palabras en cualquier orden o la sintaxis en cualquier orden y debido a la conjugación de los verbos y el uso de los sustantivos se sabe de acuerdo a las palabras mismas cuál es su posición en la oración. No es así en español, así que uno tiene que hacer su análisis léxico, sintáctico, buscando el significado de las palabras y significando su sentido de acuerdo a la estructura del griego y no de acuerdo a la estructura del español o del inglés. Se hace también el análisis verbal. Por eso quiero decir que uno va a un libro tal como Vines, las palabras griegas del Nuevo Testamento o las imágenes verbales del Nuevo Testamento por Robertson y uno busca el significado de las palabras, un significado original de una palabra. Por ejemplo, la palabra iglesia es eclesia en el griego, pero esta palabra existía mucho antes que la iglesia. Aún en Hechos capítulo 19 tenemos un caso en que eclesia, que se traduce normalmente iglesia, habla de la concurrencia, habla de una reunión de los civiles griegos de aquel entonces. Así que se presta una palabra secular y se añade un significado especial, teológico y religioso. Iglesia para nosotros tiene un significado muy diferente del significado original. Se estudia el significado original y luego con el transcurso del tiempo cómo se usa la palabra en la actualidad o especialmente en el Nuevo Testamento. Luego se procede al análisis teológico. Por eso quiero decir que en cada pasaje hay antecedentes teológicos y las palabras van cargados de significado de antaño. Por ejemplo, cuando Juan dice de Jesús, he aquí el Cordero de Dios. Cordero ya tenía un significado para los oyentes de aquel entonces. No estaba hablando él de un cordero, un animalito que pasaba por ahí, sino cordero tenía su significado teológico
que venía del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo y Levítico, en que el Cordero fue ofrecido por los pecados de los israelitas. Y cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, está hablando de Cristo como uno que quita el pecado del mundo. Y al final se hará el análisis homilético. Homilético procede de dos palabras griegas, homo y lego, que quiere decir lo mismo. Y cuando nosotros predicamos de algún texto, tenemos que decir lo mismo que dice el texto. Algunos utilizan un texto como estación de tren. Es un punto de salida nomás y nunca regresan al mismo punto. Nosotros debemos basarnos en el texto mismo, decir lo mismo que dice la palabra de Dios, y muchas veces se puede sacar su mismo bosquejo del texto mismo que viene bien desarrollado un texto dentro de su perícopa de la predicación. Así que vamos a volver a estos 5 pasos uno por uno, y cuando usted desarrolla su monografía, además de tener su hoja de título, además de tener su tabla del contenido, además de tener sus notas al término, además de tener su bibliografía compendiada, tendrá también 5 partes dentro de la monografía y se desarrolla cada una de esas partes, y eso en sí llegará a ser su monografía para la materia. En cuanto al análisis del contexto histórico y cultural, primeramente se hace el estudio canónico o el análisis canónico. Si el libro mismo es reconocido por todos o por muchos o por algunos como libro canónico, nosotros siendo evangélicos creemos que toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para doctrina, para instrucción, para redarguir. Aceptamos la palabra tal como hemos recibido la Biblia. Sin embargo, en una monografía uno tiene que hablar de ciertos eruditos que dicen tal vez este pasaje o otro pasaje no se encuentran en todos los manuscritos originales o se omiten algunos o 1 o 2. Entonces se hace su análisis del contexto canónico, el libro en sí, si es canónico, y la perícopa bajo consideración también si es considerado como canónico, y uno tiene que dar sus razones por defender el texto para refutar también los que rechazan la canonicidad de este texto. Se hace el análisis del contexto del libro también, por eso quiero decir que cada libro se coloca en un momento histórico. Por ejemplo, en 1 de Reyes, capítulo 18, donde tenemos Elías luchando contra los profetas de Baal, si uno hace un exégesis de este pasaje de 1 de Reyes 18, tiene que colocar el texto dentro de la historia del reino dividido. Primeramente se va al éxodo de Egipto, luego el tiempo de los jueces, luego el tiempo del Reino Unido, luego el tiempo del reino dividido, y ya llegando al tiempo de Acab. Se coloca el libro en su contexto histórico. También en su contexto cultural. En este tiempo Israel estaba rodeado por paganos o palestinianos o filisteos, por pueblos que no eran pueblos de Dios. Entonces hay un contexto del libro mismo. Hay el contexto también de la sección de un libro. Por ejemplo, en Romanos hay 3 secciones bien definidas. Capítulos 1 al 8 es la sección doctrinal, capítulos 9 al 11 la sección dispensacional, y luego los capítulos 12 al 16 la sección devocional o práctico. Entonces se hace el análisis de la sección del libro. Se puede ver también en el libro de San Mateo que el libro se divide por una expresión. Y cuando terminó Jesús de dar estas palabras, o cuando terminó Jesús de dar estas instrucciones, y 6 veces en el libro de San Mateo se hace división del libro. En cada sección se explica el reino de Dios a un pueblo distinto, comenzando con el pueblo de Galilea, luego a los discípulos, luego a las multitudes, luego a los fariseos y luego a la gente de Jerusalén. Y en cada sección hay un mensaje que es algo distinto debido a los oyentes. Entonces se hace el análisis de la sección o la división del libro también. En eso se hace también el análisis del contexto inmediato. Por eso quiero decir,
el momento mismo en que el texto ocurre. Si uno toma, por ejemplo, el libro de Hechos, capítulo 2, ahí estamos hablando de la llegada del día de Pentecostés, es el contexto inmediato. Claro que hay antecedentes de esto que van hasta la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento, pero ya se hace el análisis del contexto inmediato. ¿Por qué llegó este pueblo a Jerusalén? ¿Qué hacían ellos ahí? ¿Y qué ocurrió en este día de Pentecostés? Análisis de un contexto inmediato. Luego, en la segunda parte, uno pasa al análisis léxico-sintáctico, y en esto se habla de qué género de literatura de qué se trata. En la Biblia, por ejemplo, hay poesía, hay historia, hay parábolas, hay toda clase de literatura. Uno tiene que definir cuál es la clase de literatura de que se trata, y de eso afectará su interpretación también. Entonces se hace análisis del género de la literatura y luego la sintaxis por los párrafos. Para esto yo sugiero que se tome todo el capítulo en que se encuentra su perícopa y divide el capítulo en párrafos. Lo ideal es simplemente hacer copia de este capítulo en su computadora, si lo tiene, y quitar cualquier párrafo o indicación que hay ya en su Biblia. Y quitar también los títulos de párrafo, y usted mismo hace su evaluación del texto y división por párrafo. Un párrafo tendrá una idea principal y todo el párrafo se relacionará con esta idea o este concepto particular. Luego, si hay cambio de tema, hay cambio de párrafo. Si hay cambio de locutor, también hay cambio de párrafo. Se hace la división de su capítulo por párrafo, y luego lo que hago yo es sacar la oración principal. En una oración principal hay el sustantivo, hay el verbo y hay el complemento. Y hace una idea total. Hay frases y hay cláusulas que son subordinadas, y lo que hago yo es que las cláusulas subordinadas o las frases subordinadas yo hago recorrer para adentro unos 3 espacios, y si hay otra oración subordinada a esto, lo hago recorrer más adentro todavía. Y con eso sus ideas principales quedan al lado izquierdo y sus oraciones subordinadas quedan más para adentro, y eso le da una idea global de lo que pasa en su perícopa o en su capítulo. Una vez que se ha hecho la división por sintaxis o el orden sintáctico del capítulo, se procede al análisis léxico-verbal, que sería la tercera parte de su monografía. En esto se ve primeramente las variantes textuales. Si usted toma, por ejemplo, la Biblia de las Américas, la Reina Valera del año 1909, la Reina Valera de 1960, la Reina Valera de 1975 y otras versiones más, verá que hay varios cambios, y haciendo comparación con las variantes textuales usted llega a una conclusión de cuál es la mejor traducción que expresa la idea que el mismo autor tenía en mente cuando hablaba estas palabras en el griego. Se hace también análisis de los usos excepcionales de palabras. Le doy un ejemplo. Cuando cuando Jesús habla de Herodes, dice, este viejo zorra. No estaba hablando de un animal con rabo largo, sino es una figura literaria y una palabra, un uso excepcional de una palabra. Hay muchas palabras que tienen usos excepcionales, y usted con su estudio, con su investigación, con libros como Imágenes Verbales por Robertson, o el estudio de las palabras griegas del Nuevo Testamento por Vines o otros parecidos a esto, llegará a saber cuál es el uso actual de la palabra. Recién ha salido de Logos una nueva traducción que es la interlineal inverso. Normalmente cuando uno utiliza una versión interlineal, sigue el orden del texto en griego, y muchas veces el alumno o el estudiante no puede decidir a qué palabra se refiere esto al otro. En la versión interlineal inverso, uno sigue el orden
en español y debajo la palabra griega, y con eso también con su flechita de su computadora se pone la flechita sobre la palabra y eso inmediatamente trae todo el estudio léxico verbal ahí en su pantalla. Sugiero que si va a hacer la exégesis de muchos pasajes o a estudiar la hermenéutica, sería muy provechoso conseguir copia de este programa que viene dentro del programa bilingüe académico y últimamente Logos ha decidido ofrecer a los estudiantes latinos o latinoamericanos un descuento de más de 40%, así que eso facilita mucho su estudio cuando se hace el análisis léxico verbal. Luego se hace análisis de las figuras literarias en el caso, por ejemplo, de Hechos, cuando estudiamos el día de Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo, hay figuras literarias ahí. Cuando habla de este eco o el sonido, que es traducido en español, la palabra eco por sonido, luego la misma palabra del griego se traduce por phone o voz en el versículo 6. Hablando de este sonido, ecos, uno verá que también hace referencia al uso de esta figura en el Antiguo Testamento, el sonido de trompeta. Uno hace su estudio del uso de ecos y de phone, y cuando dice, por ejemplo, que Moisés hablaba con Dios, dice, Dios tronaba, y Moisés le hablaba, pero Dios le hablaba por truenos. Y trompetaba, dice algunas traducciones de la palabra que Dios trompetaba. Es la misma palabra que se usa ahí en Hechos capítulo 2, que Dios trompetaba en aquel día, y el sonido no era simplemente un sonido de trueno, sino era la voz de Dios que les hablaba. Y la gente llegaba. Hay eso del viento recio, la figura del fuego. Se hace estudio de todas estas palabras o figuras literarias para llegar a una comprensión mayor de su texto. Ahora se hace también análisis del uso teológico en los tiempos pasados. Antes yo mencionaba el caso de Elías y Baal en el Monte de Carmelo. Y normalmente nosotros pensamos del fuego de Dios que cayó del cielo y consumió el sacrificio, el altar y el agua y todo, y nosotros ponemos nuestro énfasis en el fuego mismo. Sin embargo, si uno hace un estudio del contexto, en el capítulo 17 dice no habrá lluvia. En el capítulo 18 no había lluvia. Hasta el momento de ofrecer el sacrificio a Dios y ya llega la lluvia, una tormenta que llegó. El asunto principal en estos capítulos 17, 18 y 19 es la lluvia. Y si uno hace su análisis del sentido teológico de la lluvia, verá que en Levítico, en el capítulo 26, el capítulo 13, también Deuteronomio 13, Deuteronomio 28, que Dios decía a su pueblo, si sigue mi ley y si obedeces a mis mandamientos, entonces yo daré la lluvia en su tiempo. Pero si se desvía por un lado o por otro, y si uno llega a adorar a otros dioses o a ofrecer sacrificio a otros dioses, entonces yo detendré la lluvia. Dice, el cielo será como hierro y la tierra como bronce. Y luego él cambia eso y dice, los cielos será como bronce y la tierra como hierro, pero quitando la lluvia. Entonces hay este antecedente del Antiguo Testamento y las bendiciones, las maldiciones de Deuteronomio 28, y luego cuando Salomón hace su oración de dedicación del templo, en 1 de Reyes capítulo 8, él hace referencia a eso y dice, oh Dios, si nosotros en algún momento nos descaminamos, nos desviamos por un lado u otro, cierra el cielo y que no caiga la lluvia hasta que este pueblo se arrepienta. Ahora, todo eso es teología antecedente a lo que ocurrió en 1 de Reyes capítulo 18, así que se hace su análisis del uso teológico en los tiempos del pasado. Se hace también el análisis de comparativo y de cognados, que hay palabras que significan casi lo mismo, que llega a ser un cognado, o se hace también un estudio de comparativo de cómo se usa esta palabra en este entonces y ahora. Si me permiten un ejemplo del inglés.
es algo que ilustra muy bien lo que digo. En los años pasados, la palabra gay era una palabra muy sana, muy buena, y hablaba de una persona que tenía una personalidad alegre y gozoso. Pero en los últimos 20, 25 años, esta palabra gay ha cambiado su sentido. Ya no significa una persona que es gozosa o alegre, sino significa una persona que es homosexual. La palabra no tiene el mismo sentido ahora que tenía hace 25 años atrás. Lo mismo ocurre en las palabras del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Hay que ver el significado y hacer comparación con el uso en diferentes tiempos de estas palabras. Se hace también análisis de la analogía de las Escrituras, es decir, que hay una enseñanza global sobre cierto tema. A veces uno se fija en un solo pasaje y se puede desviar un poco por concentrarse solo en una oración o una frase en vez de hacer la consulta a toda la Biblia. La mejor intérprete de la Biblia es la Biblia. Es una de las reglas de la hermenéutica. Entonces uno ve la enseñanza de toda la Escritura para interpretar un pasaje específico en su perícopa. Se hace también el análisis de la analogía de la fe. Eso significa que se hace análisis de lo que ha enseñado la Iglesia o lo que ha enseñado el pueblo de Israel durante los siglos. Y cuando nosotros enseñamos algo que varía mucho de lo que se ha enseñado durante todos los siglos, hay que tener cuidado. A veces uno piensa, he descubierto una cosa nueva. Cuidado, porque la Biblia es una serie de instrucciones y hay que ver lo que se ha enseñado en el pasaje y basarse mucho en eso. Es cierto que puede haber cambios, pero rara vez que se cambie mucho de lo que se ha enseñado durante los siglos. Así que se ve la enseñanza de la Iglesia, se ve la enseñanza del pueblo de Israel y la palabra de Dios durante los siglos. Ahora, los otros componentes de su monografía, habiendo hecho estos 5 análisis, se hace una introducción a su pasaje, es decir, en la introducción se presenta el texto o la perícopa y una idea de lo que se piensa estudiar en esta perícopa. Por ejemplo, si uno estudia Romanos 8, hay un contraste entre el espíritu y la carne. Y uno puede hacer lista lado a lado del uso de la palabra carne y espíritu. Lo que hago yo es con un marcador o ¿qué es la palabra que se usa para subrayar o resaltar una palabra? Yo uso 2 colores distintos para carne y espíritu, y de ahí resalta de Romanos 8 el concepto de la lucha entre la carne y el espíritu. Y ahí carne tiene un significado especial, como hablamos antes de usos teológicos de palabra. Cuando habla de carne, no está hablando de la carne física, sino habla del espíritu humano en contraste con el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Pues en su introducción va a presentar el concepto global que tiene o lo que usted propone estudiar. No se pone todavía en la introducción sus conclusiones. Si se pone sus conclusiones en la introducción, quiere decir que en verdad venía con sus presuposiciones, no ha hecho una investigación. Pero se presenta en la introducción lo que se propone estudiar, luego se procede a desarrollar su estudio y su monografía, y al final uno llega a ciertas conclusiones y se hace su conclusión a la monografía. En la conclusión es el producto de toda su investigación y a su criterio es la verdad de este texto. Puede ser que otras personas no estén de acuerdo con usted, pero lo importante es que usted llegue a saber lo que dice la palabra, o por lo menos que usted comprende mejor la palabra de Dios y de ahí sacar su mensaje o los puntos de su mensaje para predicar. En las notas al término uno debe seguir las instrucciones de las instrucciones de monografía que se entregó de parte de la facultad, y de mi parte yo califico tanto el formato y la gramática, la ortografía, y todo es importante al nivel de la maestría, así que
presta mucha atención a las instrucciones para la monografía que se le entregó. En la bibliografía compendiada debe haber un mínimo de 7 recursos o libros en su estudio. Eso puede ser libros, puede ser de artículos en jornales, no tantas veces del Internet. Tenga mucho cuidado de lo que saca del Internet para una monografía, porque uno no sabe cuáles son las credenciales o la reputación de lo que hay en el Internet. Es por eso mejor regirse por libros de consulta, libros de autores reconocidos, artículos publicados en revistas y jornales, y si es preciso se puede también hacer referencia a un artículo por Internet, pero también citando la información del autor de esta información en el Internet y dando la validez del artículo. Pero un mínimo de 7 libros de consulta, y no tiene que citar todo el libro de consulta que hay en la bibliografía. A veces uno lee un libro y recibe información y conocimiento del libro, sin embargo no cita directamente al libro. Se puede incluir este libro en la bibliografía compendiada, pero no se va a simplemente añadir a su bibliografía cualquier libro que no haya consultado. Se pone en su bibliografía solamente los libros consultados. Estoy recibiendo instrucciones, sí. 15. Los requisitos normales de la facultad son 15 libros de consulta. Yo dije absolutamente mínimo de 7. En ciertos temas no hay una amplia amplitud de recursos. En estos casos sí podría ser menos, pero en lo que hay información, mínimo de 15. Normalmente en las monografías que yo recibo van de 40 a 50 libros en la bibliografía compendiada. En cuanto a la análisis homilética, voy a sugerirles un libro que probablemente estudiaron en sus estudios NISUM, Comunicación por medio de la predicación, por Orlando Costas. El hermano Costas ya está con el Señor, pero ha dejado un libro que es muy bueno, Comunicación por medio de la predicación, y da un formato para la elaboración de sermón que es excelente, especialmente en la parte que trata de palabras de transición, etc. Sugiero que antes de desarrollar su bosquejo de sermón, que consulte el libro nuevamente por Costas, Comunicación por medio de la predicación, los puntos principales. Ahora, el sermón tiene que tener tema. ¿De qué se trata el sermón? Tiene que tener un título, y el título llama la atención al sermón. Uno debe tener mucho cuidado en colocar título a su sermón. El título debe relacionarse con el tema y debe indicar lo que hay en el sermón, pero a veces uno pone título que ni se relaciona, es simplemente para atraer la atención. Que el título sea el título del sermón y algo que llama la atención a que una persona desearía escuchar el sermón. Cada sermón debe tener una introducción. En la introducción se dice lo que uno va a decir. En el cuerpo del sermón uno dice lo que va a decir, en la conclusión dice lo que ha dicho. Así que introducción, cuerpo del sermón y conclusión. Cada sermón debe tener una proposición, es decir, que al elaborar su sermón, usted debe poder expresar en una sola oración lo que va a decir en ese sermón. Eso normalmente sería una oración de 10 a 15 palabras. Eso es lo que voy a decir en este sermón, la proposición del sermón. Luego, con la palabra de transición se hace notar el punto de enfoque y debe haber una... me está faltando la palabra en español aquí, pero concordancia de puntos. Es decir, una palabra que aparecerá en cada división del sermón para que eso liga el sermón y uno ve la proposición del sermón en cada punto. Debe haber una palabra clave.
Esta es la palabra que en una sola palabra nos da el asunto del sermón. Ahí sugiero otra vez que se consulta a Orlando Costas para eso de las palabras claves, la lista que él tiene en su libro. En la oración de transición, esta palabra de oración de transición debe ser en un sentido no particular, sino general. Si uno habla de lo que hizo David, David hizo eso, David hizo eso, David dijo eso, entonces sus oyentes van a pensar, bueno, eso pertenece a David a sus tiempos. Para nosotros sacamos la verdad eterna y nosotros debemos hacer eso, nosotros debemos hacer como David, y se pone en el presente para que sus oyentes apliquen la verdad del sermón a sí mismo, y se usa la palabra de la oración de transición para aplicar eso a la vida de los oyentes. En su sermón normalmente hay un mínimo de 3 puntos principales, puede haber más, pero rara vez más de 7 puntos principales en un sermón. Me acuerdo de un hermano en el Ecuador hace años atrás, por los años 70, que estaba dando una clase de homilética, y un hermano en la capilla predicó de los 3 caminos. Y dice, hay el camino ancho y el camino angosto. Explicaba cada cual y dice, hay un desvío que va por ahí. Después yo le pregunté, pero Juan, ¿por qué puso 3 caminos este desvío? Él dice, pero hermano, usted me dijo que el sermón tiene que tener 3 puntos. Y así fue el tercer punto, este desvío. No es así. Pero normalmente 3 a 5 puntos principales en la división de su sermón para que sea bien organizada. Bajo estos puntos principales se pone también sus puntos subordinados y lo que nosotros llamamos las ventanas del sermón, que son las ilustraciones. Las ilustraciones toman la verdad de la Escritura y hace aplicable a nuestra vida de hoy y son ventanas al alma. Pues siguiendo estos 5 pasos de la exégesis, nosotros haremos nuestro estudio de los pasajes para la neumatología exegética. En la neumatología exegética lo que hacemos es sacar los pasajes principales que tratan del Espíritu Santo, de su persona o de su obra, y hacemos la investigación bíblica. Resulta que hay muchos que escriben sobre el Espíritu Santo en la actualidad que ni conocen al Espíritu Santo. Y muchos teólogos que proponen una teología del Espíritu Santo y nunca han experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Así que mejor es que nosotros estudiemos la palabra misma para sacar nuestras doctrinas directamente de la Biblia y que estemos plenamente convencidos de la verdad de la palabra. En los evangelios no hay tanto en cuanto al Espíritu Santo. Hay, por supuesto, los pasajes que se relacionan con el nacimiento de Jesús y el bautismo de Jesús. Y hay también lo del Espíritu Santo en la misión de la iglesia. Pero los pasajes principales de los evangelios que tratan de la persona, obra del Espíritu Santo, se encuentran en el Evangelio de Juan, cuando el Señor estaba en el cenáculo con sus discípulos para celebrar la Santa Cena, o sea, la Pascua, antes de ir a la cruz. Él, en este discurso del cenáculo, pronunciaba 2 discursos sobre el Espíritu Santo, Juan 14 y Juan 16. Así que uno podría escoger de estos 2 capítulos para hacer su exégesis del Espíritu Santo de estos 2 capítulos. En el libro de los Hechos hay 5 episodios o 5 casos en que personas son bautizados en el Espíritu Santo. Yo sé que hay mucha discusión en la actualidad si se puede sacar doctrina de la narrativa. Pues Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, la narrativa tanto como la didáctica. Y es una dicotomía falsa decir que hay partes que son didácticas y partes que no son didácticas. Cuando Pablo escribió a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 10, él habla de todos esos eventos y hablando del éxodo, hablando del tiempo en el desierto, hablando de la historia del tiempo de los reyes, dice, estos son ejemplos para nosotros y para nuestra instrucción. Pues aunque el libro de los Hechos es un libro narrativo,
tiene muchas enseñanzas en cuanto a la persona y la obra del Espíritu Santo. Estos 5 episodios incluyen la fiesta de Pentecostés en el capítulo 2, la recepción del Espíritu Santo por los samaritanos en el capítulo 8, el bautismo de Pablo en el capítulo 9, y entiendo que no dice ahí en el capítulo 9 que él hablaba en lenguas, pero sí después Pablo dice a los corintios, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, así que sabemos que él también hablaba en lenguas. Tenemos el caso de Cornelio en el capítulo 10 y el caso de los Efesios en el capítulo 19. Pasando a Romanos es el capítulo 8, el capítulo que trata de la persona y la obra del Espíritu, es la ley del Espíritu. En 1 de Corintios, principalmente el capítulo 12 de 1 de Corintios, que habla de los dones del Espíritu Santo. En Gálatas hay 2 secciones, capítulo 3 que habla de la promesa del Espíritu y el capítulo 5 que habla del fruto del Espíritu. Y luego en Efesios, en los capítulos 4 y 5, habla del andar en el Espíritu. Ahora, en esta materia vamos a sacar de estos pasajes para hacer nuestra investigación exegética, para sacar las doctrinas correctas y adecuadas para formular nuestro sermón y predicar sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Y espero por este trabajo, esta investigación que hace que uno se profundiza en la palabra y que llega a tener un concepto más grande, más amplio de la obra del Espíritu Santo, y que en nuestro tiempo seamos en verdad pentecostales, llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe a los romanos, dice, desde Jerusalén, sus alrededores, hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio, y dice, por medio del Espíritu Santo, con prodigios y con señales. Y si vamos a cumplir con el mandato del Señor en la actualidad, tenemos que ser pentecostales de verdad, llenos del poder de Dios, y que habrá prodigios y señales y milagros que seguirán a nuestro ministerio. Me gusta cómo Marcos terminó su libro, y ahí mismo viene el asunto del canon, porque algunos dicen que las últimas palabras de Marcos no deben formar parte del canon. Yo digo que sí, ahí están estas palabras. Dice, ellos salieron y predicaron en todas partes, y el Señor confirmaba la palabra por las señales que les seguían. Así sea, hermano, con su ministerio, que salga a predicar la palabra de Dios con denuedo, con el poder del Espíritu Santo, con prodigios y con señales y con milagros, y Dios hará crecer su obra y su iglesia en todas partes. Este es el propósito de nuestra materia, y que sea de mucho beneficio para usted, para su vida personal y para su ministerio. Dios les bendiga.